en el periodo comprendido entre 1810 y 1860. México, recién salido de su movimiento de independencia, trataba de demostrar al mundo que era capaz y merecedor de ese movimiento libertario. Entre 1810 y 1860, México estuvo en lucha constante por el poder. Primero, entre insurgentes y realistas, y más adelante, entre liberales y conservadores. México en este tiempo tuvo 2 imperios y 16 cambios de presidente. Con ustedes me gustaría recordar algunos de esos presidentes, por mencionar algunos. Sería, si me ayudan, don Guadalupe Victoria, don Vicente Guerrero, don Nicolás Bravo, Anastasio Bustamante, y a uno que conocemos como la estación del metro, que va de Buenavista a Ciudad Azteca y se llama Musquis. Musquis se llamaba Melchor y era general. El general Melchor Musquis también fue presidente de la República. Entre otros se encontraría también don Valentín Gómez Farías. México en ese periodo trataba de sentar las bases, y no me vaya a oír aquí como político actual, trataba de asentar las bases de su desarrollo político, social y económico. Pero ¿qué pasaba en Europa? En Europa y en la parte central estaba Austria. Austria en ese entonces era un imperio, y un imperio que se había extendido su dominio hacia el sur. Austria, sin tener puertos ni mares, tenía una de las armadas navales más fuertes y disciplinadas del mundo. Austria en ese tiempo estuvo siempre peleando contra Italia. Italia por recuperar sus tierras invadidas y Austria por seguir conservando su imperio. Y ahora sí, si gustan, entramos de lleno al tema de la fragata Novara. Corría el año de 1851 y ahí la fragata Novara zarpa de la rada de Trieste, y se entiende como rada una bahía donde pueden anclar los barcos. Y Trieste en aquel tiempo era un puerto austriaco, ahorita actualmente es un puerto italiano. Bueno, la fragata Novara zarpa para realizar un viaje iniciático por el mar Adriático. La fragata Novara portaba orgullosa el nombre de una ciudad donde por el año 1848 el mariscal Radetzky obtuvo una gran victoria sobre las fuerzas italianas del Reino de Cerdeña. Su principal tripulante, ¿quién creen que era? Más o menos era ni nada más ni nada menos que Fernando Maximiliano de Habsburgo, que a sus 19 años de edad iniciaba su vida marítima en una nave, precisamente la Novara, nave que lo acompañó durante toda su vida, inclusive hasta después de su muerte. Fernando Maximiliano de Habsburgo inicia su vida marítima como teniente de corbeta, y aquí no se vayan a equivocar algunos que vayan a pensar que es una corbata. Corbeta es una nave menor que la fragata y tiene 3 palos. Posteriormente, en 1853, Fernando Maximiliano de Habsburgo lo nombran capitán de la Fuerza Naval Austriaca, y un año después el emperador de Austria, Francisco José, lo nombra almirante y contraalmirante de la Fuerza Naval Austriaca. Y con esto podemos resumir el primer viaje importante de Fernando Maximiliano de Habsburgo. Por el año de 1857, en el mes de abril, la fragata Novara traslada a Fernando Maximiliano de Habsburgo a las tierras de Milán.
e iba con el encargo para ser gobernador de la provincia de Lombardo Veneto. Dicen que fue un gran político, pero esa es otra historia. Ahorita por lo pronto resulta ser que a finales de abril inicia la fragata Novara junto con Fernando Maximiliano un viaje alrededor del mundo con meros fines científicos. La fragata Novara sí me gustaría contarles un poco sobre ella. La fragata Novara generalmente es un buque de guerra que se utilizaba para acciones de patrullaje o escolta, ¿verdad? Entonces, en este año de 1857, la fragata Novara, y sí me gustaría recordarles algunos de los puertos que tocó en ese viaje alrededor del mundo, como son Gibraltar, Madeira, Río de Janeiro, Tahití, Sydney, Auckland, Singapur, Hong Kong, Taipei, por mencionar algunos. Iniciado este viaje el 30 de abril de 1857, lo culminan en agosto de 1859, regresando a Trieste con sus bodegas cargadas de muestras de animales, vegetales y minerales. La fragata Novara era una embarcación de 3 mástiles. Pesaba alrededor de 2.107 toneladas. Para checar este peso sería cuestión de imaginarlo que son como 2.000 Volkswagen juntos, ¿verdad? En su cubierta tenía 42 cañones y tenía un velamén, un área de velas de aproximadamente 18.297 pies cuadrados. La fragata Novara se construye entre los años 1843 y 1851 en los astilleros de Venecia. En aquel tiempo, que creen, también era un puerto austriaco. Ahorita sí me gustaría recordar con ustedes, como nos enseñaban en la escuela, cómo era Italia. Italia siempre nos la platicaron que era como una bota. Y si imaginamos una línea que la cruza en la parte media, en la parte norte, del lado oriente hasta el norte, es decir, al sur de Austria, estaría el puerto de Trieste, actualmente italiano. A un lado estaría Venecia, a un lado estaría la provincia de Lombardo Veneto, estaría Milán y un poco más al poniente estaría la ciudad de Novara. Por este lado del lado poniente, en la parte de la línea media, estaría el mar Tirreno y las islas de Cerdeña. Y en el lado oriente estaría el mar Adriático, y más allá un poco estaría Croacia. Bueno, siguiendo con el tema, para realizar la fragata Novara este viaje alrededor del mundo, tuvo que ser modificada de buque de guerra a instrumento de investigación científica. Para comentarlo rápido, le quitaron una batería de 12 cañones e instalaron ahí vehículos para científicos agregados con mapotecas y bibliotecas. Para el aprovisionamiento de agua para la circulación se instaló, que en aquel tiempo era una novedad, una máquina destiladora para alimentación de la circulación. También se instaló en cuestión de medicina y higiene, pabellón de enfermería y almacenes para medicamentos. Se instalaron cubículos para que la población tomara duchas, se modernizó la cocina y también hoy se diría la cuestión de alimentos que eran preservados en conserva, hoy se diría se aplicó un método, una tecnología francesa, en aquel tiempo era un método industrial francés. Bueno, vamos a ver. Gracias. Bueno, con esto podríamos decir que finaliza su segundo viaje importante de Maximiliano. Por enero de 1860 realiza otro gran viaje Maximiliano, y ¿qué creen? También en la fragata Novara. En este caso es al continente americano y en particular a la ciudad de Brasil. Allí en Brasil se sorprende mucho, bueno, se representan varias realidades, entre ellas la esclavitud, la selva y las religiones.
Para tener una idea de las religiones, como lo expresaba él en su bitácora, Fernando Maximiliano de Habsburgo nos dice: se sorprendió mucho primero que en Brasil hubiera muchas iglesias. Y luego ya su bitácora escribe más o menos así: las órdenes religiosas son un objeto de lujo que creo no complacerían el corazón de la divinidad. Bueno, este viaje duró más o menos entre 1860 y 1862. Y nos adelantamos un año más, en 1863, estando deliberando el Estado austriaco sobre el presupuesto para la Marina, y recordemos que Fernando Maximiliano de Habsburgo era almirante y contraalmirante de la Armada, propone un plan de autoridad, y como todos los planes de autoridad, primero está en organizar la administración. Segundo, bajar los gastos de la tripulación. Tercero, quitó sueldos, sobresueldos y pluses, ¿verdad? Cuarto, jubiló aparte de la oficialidad. Y quinto, el más importante, vendió los barcos anticuados. Según Konrad Ratz, un biógrafo escritor de Fernando Maximiliano de Habsburgo, nos dice que con esto Maximiliano de Habsburgo asentó las bases para que unos años más adelante, 63, 64, 65, 66, el Tegetov, el comandante Tegetov, obtuviera una gran victoria otra vez sobre las fuerzas italianas en la famosa batalla de Lisa. Lisa, si imaginamos otra vez a la bota de Italia, en la parte media del lado oriente, en el mar Adriático, estaría el puerto de Ancona. El mar Adriático y Croacia. Ahí en Croacia hay unas islitas, ahí fue la batalla de Lisa. Ahora Lisa se llama Vis. Es importante porque en esa ocasión, por primera vez se presentaron barcos que fueron impulsados por vapor, e Italia, que tenía la mayoría de armada, presentó embarcaciones con cañones que ya podían girar 360 grados. Eso era importante para eso. Bueno, pues ya con esto caemos al año 1864. En el 64, la fragata Novara traslada a Fernando Maximiliano de Habsburgo y a su bella esposa Carlota Amalia Saxo, los traslada a Veracruz, a la República Mexicana, y los trasladó de Puerto de Trieste, allá en Miramar, ¿verdad? Que en aquel punto ya quedamos, era austriaco. Allí, Fernando Maximiliano I, emperador de México, gobierna este país de abril de 1864 a mayo de 1867. Y en junio de ese 1867 muere fusilado ante el pelotón de las fuerzas liberales en el Cerro de las Campanas, en la ciudad de Querétaro, en la República Mexicana.